tal? Bienvenido, yo soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo vamos a enfocar hoy en Ecuador, específicamente en una ciudad, en Guayaquil. Una ciudad que tiene más de 2.600.000 habitantes y que hasta ahora reporta 821 casos positivos del COVID-19. Una cifra que supera en estos momentos el balance individual incluso de varios países en América Latina. Primero, vamos a revisar las cifras en la región. Importante. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, Brasil registra 2.981 infectados y 77 víctimas mortales. Le sigue Chile con 1.610 casos. En tercer lugar, Ecuador con 1.595 contagiados y 36 decesos. No me escucho nada. Sigue Panamá con 674 casos, Argentina 589, México 585, Perú 580, Colombia 539, Uruguay 238, Costa Rica 231, Venezuela 107, Honduras 68, son cifras oficiales, Bolivia 61, Guatemala 25, El Salvador 13 y Nicaragua con 2 casos. Ecuador es el tercer país más afectado por el COVID-19 en América Latina. 22 de las 24 provincias del país tienen casos positivos. Revisemos las que registran más contagios. Las tienen ahí. En primer lugar está Guayas con 1.175 casos, Pichincha con 132, Los Ríos 58, Azuay 42, Manabí 40, Loja 12 y ahí pueden ver el resto en nuestra pantalla. La provincia del Guayas genera preocupación en estos momentos en Ecuador. Solo este territorio concentra el 73,7% de los casos en el país. De los 1.175 contagiados, 821 se registran en la ciudad de Guayaquil. Es el puerto principal del país. Su capital, donde se encuentra el puerto marítimo principal del país, ya lo decíamos. La capital es Quito. Esta es la ciudad económica, si lo podemos llamar así. Es decir, que el número de contagios en esta ciudad supera, como lo decíamos hace poco, las cifras en países como Panamá, Perú, México, Argentina, Colombia, Venezuela, por mencionar algunos. Hoy preguntamos cuál es la realidad del Ecuador frente al coronavirus. Quiero darle la bienvenida a un periodista, Anderson Boscan, cofundador del portal web La Posta. Anderson, vamos al grano. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué está pasando específicamente en la ciudad de Guayaquil? Hola Andrea, gracias por la invitación, siempre un gusto acompañarte. En Guayaquil estamos viviendo una gran tragedia nacional. Guayaquil se ha convertido, y esto lo hago a modo de metáfora, en la Wuhan del Ecuador. Es el epicentro de la epidemia y de la pandemia en el país. Alberga más del 70% de los casos y las cosas pintan muy mal porque esta cantidad de afectaciones, de casos de personas con afectaciones respiratorias está muy cerca de rebasar la capacidad hospitalaria instalada en Guayaquil para atender estas emergencias. Así que de momento lo que está pasando es que está instaurada una zona de seguridad nacional. Hay más o menos restricciones que rigen para todo el país a través de un estado de emergencia decretado por el presidente de la República. En Guayaquil rigen aún con más fortaleza, más radicalidad de estas medidas, puesto que se ha declarado zona de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque Guayaquil, además de ser la ciudad con más contagios, es también la ciudad que más problemas ha dado a la autoridad a la hora de enfrentar y acatar las medidas dispuestas por el gobierno de toque de queda y de restricción de movilidad. Así que en este momento Guayaquil está militarizada, con los hospitales desbordados, sin atención de ambulancias suficientes, con muchos problemas. Vamos a eso, Anderson. ¿Qué medidas tiene hoy Ecuador, específicamente Guayaquil, frente al confinamiento? El Ecuador vive un estado de emergencia a través de un decreto de excepción con una potestad presidencial de declarar el estado de conmoción social en el país. A raíz de esta publicación en el registro oficial, que regirá ya 10 días si la memoria no me engaña, el Ecuador cerró sus fronteras tanto para la ida como para el ingreso. Todo ecuatoriano que ingrese debe ir a una cuarentena obligatoria de al menos 14 días. Además, se prohibió la movilización interprovincial o entre departamentos en el estado ecuatoriano. Todas las provincias están aisladas y lo único que se permite es el tránsito de productos de primera necesidad. Está restringida la movilidad, no se puede salir de casa salvo que seas de una de las industrias
como la del periodismo, la de la alimentación, la financiera, que debe mantenerse activa, es un país a medio gas. Guayaquil específicamente, además de todas estas medidas que nos atañen a todos, está militarizada porque las autoridades no han encontrado otra forma de hacer que la gente se quede en casa. Pero al haber un toque de queda significa que los militares están afuera, no están abiertos los mercados, no hay ¿Qué está abierto? Porque en otros países hay una restricción o un aislamiento obligatorio, pero no llamado de toque de queda, Anderson. Aquí hay un toque de queda que rige a partir de las 2 de la tarde, en donde se acaban los salvoconductos y las posibilidades de salir de la calle. La restricción de movilidad aplica para todos y están abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día los mercados y supermercados e instituciones financieras, que es lo único que sigue funcionando. El sector público está parado, el sector privado está completamente parado, incluso la administración de justicia está parada, salvo para delitos de flagrancia. Anderson, hemos hablado de los contagiados, 821 contagiados solo en una ciudad, en la ciudad de Guayaquil. Sí. Pero hoy, y lo que queremos aquí es aclarar cifras, si es posible. Hemos tratado de hablar con el gobernador del Guayas, nos decían que está recorriendo con el ministro de Salud algunas zonas, no nos pudo acompañar. La ministra de Gobierno quedó en confirmarnos. Entendemos, por supuesto, la situación de todos que están trabajando en el lugar, en el terreno. Pero esta mañana la ministra de Gobierno dice estas cifras, porque para aclarar cifras hay que hablar de ellas y ponerlas sobre la mesa. El tema de los fallecidos, por ejemplo, a ver si me abre el último mapa que tenía yo sobre los fallecidos. Hablaban de 36 fallecidos formalmente, Anderson. Sin embargo, la ministra esta mañana arroja otras cifras, que recogieron 35 cadáveres el 24 de marzo, 48 cadáveres el 25 de marzo, 17 cadáveres el 26 de marzo. Claro, no lo asocia y no dice que todos son confirmados con coronavirus en este caso, pero aquí estamos hablando alrededor de 100 cadáveres en 3 días. Sí, las cifras, esto surge a través de una presión pública que hemos estado ejerciendo quienes ejercemos el periodismo en el Ecuador, para que el gobierno trate de transparentar las cifras. Y yo quiero explicarme bien para que esto no se malentienda. No es que el gobierno esté ocultando cifras a los ciudadanos, es que hay un subregistro bárbaro. Solo para ponerte un ejemplo, tenemos 36 muertos a nivel nacional, pero desde hace 4 días tenemos reportes en Guayaquil de morgues colapsadas, de servicios exequiales que no se dan abasto. Hay vídeos y reportes ciudadanos de ciudadanos que están tirados en la calle 2 o 3 horas muertos esperando que alguien los recoja. Ciudadanos que mueren en sus viviendas y faltan 12 o 24 horas para que los puedan recoger y darles el tratamiento humano que se merecen. Solamente en el Ecuador tiene 3 sistemas de salud: el de la seguridad social para los afiliados, el sistema público para todos los ecuatorianos y Guayaquil particularmente un sistema de beneficencia llamado la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Solamente en el sistema de seguridad social, según los reportes que he podido adquirir hospital por hospital, entre el 19 de marzo y el 26 de marzo murieron 75 personas con síndromes respiratorios agudos, es decir, murieron por insuficiencia respiratoria, que es la causa de muerte a la que se atienen quienes sufren del COVID-19. ¿Todos estos se pueden decir que han muerto por coronavirus? No, pero los médicos dicen, este es, por ejemplo, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, el más grande del país, registraba 22 muertos ayer por insuficiencia respiratoria. No los pueden catalogar como muertos por coronavirus porque no hay pruebas. El Ecuador está enfrentando la mayor emergencia sanitaria de América del Sur y no tiene pruebas para certificar que la cantidad de muertos no son 36, sino probablemente muy por arriba del centenar. Contestaba usted la próxima pregunta que le iba a hacer, la de las pruebas, porque si dicen que murieron por una bronquitis o por una neumonía, y uno dice, bueno, eso se atañe a los síntomas del coronavirus, pero no se puede probar que tenía coronavirus porque no les están haciendo la prueba, Anderson. Y si no le están haciendo la prueba a quienes están ya tan graves, tampoco se les está haciendo la prueba a quienes van o llaman a su casa que se sienten mal, o a quienes están en su casa con algunos síntomas. ¿No se están haciendo prueba en el país o cuántas pruebas se están haciendo en el Ecuador? Hasta ayer, este es un dato que te doy de memoria, había cerca de 4.000 pruebas registradas desde el inicio de la crisis. Para un país con más de 1.400 contagiados, esto te da una tasa de efectividad de casi 30%. 3 de cada 10 personas que se hacen la prueba
son portadores del coronavirus. Y esto quiere decir que el subregistro es enorme, que la cantidad de pruebas que está haciendo el país no es suficiente. El Ecuador está aplicando, según los registros internacionales, 10 veces menos pruebas que la cantidad que debería aplicar al día. Está demorando muchísimo en poder procesarlas, las pruebas se demoran 4, 5 y hasta 6 días en entregar resultados, y el ministro de Salud, que acaba de tomar la cartera hace 4 días nada más, ha prometido que llegarán al país 200.000 pruebas sin dar una fecha específica. Así que el país literalmente lleva 23 días de una emergencia sanitaria sin que existan pruebas suficientes. Por eso tenemos tantos muertos que no se identifican como muertos por coronavirus, pero que muy probablemente lo son. Anderson Boscanel es periodista, un acucioso periodista investigador, nos da estas cifras muy fuertes, la verdad, muy fuertes, Anderson, las cifras que nos da del Ecuador, sobre todo esta ciudad de Guayaquil. Y aquí el fin no es pues causar el pánico, pero sí tener una claridad de lo que está pasando en los diferentes países de la región. Hoy hablamos del Ecuador y te agradezco por ponernos en contexto, porque ahora vamos a tener unos médicos y personas también contagiadas por el coronavirus desde Guayaquil. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ti, Andrea. Un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Quiero saludar a Olga María. Ella es cantante ecuatoriana, su esposo Ronnie Murillo. Ellos fueron diagnosticados con COVID-19 el pasado 21 de marzo, luego que presentaran fuertes síntomas como fiebre y escalofríos. Juntos decidieron realizar un video que se volvió viral en las redes sociales en Ecuador y allí informaron a sus seguidores sobre su estado de salud. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran de salud? ¿Cómo han estado? Hola, ¿cómo estás? Bueno, desde aquí, desde Guayaquil, pasando esta terrible virus que estamos sufriendo. Pero bueno, hoy estamos en nuestro día 11 o 12 aproximadamente, ya pasando, pues creo que lo peor de esta enfermedad ya pasó. Y hoy estamos con mucho más ánimo, estamos sin ahogo, estamos mucho mejor. Ronnie, un poco, ¿cuál es la historia? ¿Ustedes vinieron de algún lugar o tuvieron contacto con alguien que vino de otro lugar y cómo lograron que se les hiciera la prueba? ¿Fue por los síntomas? ¿Nos puedes contar un poco la historia hasta el día de hoy? Perfecto. Es un poco complicado determinar cuál fue la fuente del contagio, porque en el día a día yo soy publicista, tengo muchas reuniones con clientes, en algún ascensor, en algún centro empresarial pudo haber sido la fuente del contagio. A pesar de todo esto, nosotros tuvimos 2 casos positivos cercanos, ¿ya? Con los cuales tuvimos interacción. El uno es el hermano de Olga y la otra es una prima que regresó a Chile y al momento de llegar al aeropuerto le hicieron la prueba, días después salió positivo. Los síntomas han ido variando en el transcurso del tiempo. Al inicio nosotros presentamos fiebre muy alta de 39, estuvimos casi unos 4 o 5 días con esa fiebre, acompañado de un frío un poco raro. ¿Ya? Nosotros sabíamos que no era una enfermedad normal, acá se le denomina trancazo a una congestión nasal fuerte. Sin embargo, intentamos buscar la posibilidad de realizarnos la prueba en un laboratorio privado el día lunes 16. Hasta ese entonces, el gobierno y los laboratorios no habían determinado el precio oficial de este examen, entonces no pudimos acceder. El día miércoles nos enteramos que un equipo del Ministerio de Salud estaba atendiendo un caso cercano. De hecho, el hermano de Olga lo estaba atendiendo. Nosotros insistimos para que ellos nos realicen la prueba y fue ese día que nos realizaron en el transcurso de la tarde la prueba, dándonos los resultados el día sábado 21 en la tarde. Tenemos entendido que ahora es muy complicado el panorama, tal y cual como lo indicó Anderson, el hecho de obtener una prueba. Gran parte de las consultas que nosotros hemos tenido en redes es cómo obtuvieron la prueba. Sabemos que en este momento es casi imposible aquí en Ecuador poderla realizar. Olga María, ¿siempre estuvieron en casa? Es decir, alguien les dan la prueba, pero alguien los diagnostica y les dice, si ustedes tienen los síntomas, hay que hacerse la prueba, o fueron ustedes a un centro de salud. ¿Cómo fue ese proceso? Porque hoy por hoy hay gente que está tratando de que lo atiendan en un hospital. Sí, de hecho a nosotros nos entregan el resultado positivo en nuestro 8º día de síntomas. Nosotros pasamos 8 días con síntomas muy fuertes sin tener una certeza de que era coronavirus, ya que aquí
en Ecuador hay una enfermedad también que se llama dengue y más bien pensábamos que era dengue. Nosotros presentamos síntomas que en los medios no se daban a conocer. Es esto lo que causó gran impacto en todas las personas que vieron nuestro video, porque hemos presentado síntomas un poco diferentes a lo que presentaba la gente en otros países hasta ese entonces. La prueba fue realizada aquí en el departamento y el examen, el diagnóstico nos pasaron por WhatsApp, el positivo, el capture de que estábamos positivos. Ronnie, ¿ustedes tienen hijos? Yo tengo 3 hijos y yo pude aislar a mis hijos desde el primer día que empecé con fiebre para evitar cualquier tipo de contagio de cualquier enfermedad. Como te digo, pasamos 8 días con síntomas. Los síntomas que nosotros tuvimos y que no se decían en los medios de comunicación era pues escalofrío, sudor muy frío, tos con flema. Muchos hablaban de tos seca, pero a mí me dio tos con flema y bastante flema. Fiebre pues muy alta, dolor de articulaciones y atrás de los ojos, estómago flojo, y estos últimos días hemos presentado ahogo, esa sensación de ahogo, de que no puedes hacer lo que siempre haces rutinariamente, ¿no? Al día a día, pero ahora cuesta mucho. Es un ahogo aceptable que tú puedes vivir, siempre y cuando no seas paciente de alto riesgo, ¿no? Ahora, al parecer pareciera más bien que los latinoamericanos o la gente a nivel del mundo, porque miren cómo está España, Italia, se tomaron su tiempo en tomarse en serio esto. Y América Latina lleva una delantera, podríamos decirlo, aunque cuando vemos el caso del Ecuador sin duda nos choca, de poder a tener el tema del aislamiento social, de no salir a casa, de quedarse, de proteger a los suyos. ¿Qué mensaje final, Olga María y Ronnie, ustedes le dicen a la gente? Hay muchas personas Hay muchas personas que acá han tomado conciencia de la gravedad que estamos viviendo. Día a día salen cientos de personas contagiadas. Lamentablemente en nuestro país, como ya lo dijeron, nos hemos quedado cortos con las pruebas. Pero lo que nosotros le decimos a todas las personas que nos puedan estar escuchando, si tú sientes uno de los síntomas que nosotros hemos mencionado o que los medios se dicen, no pierdas tanto tiempo por desesperarte en realizarte una prueba, porque probablemente estés contagiado. Entonces, actúa de manera inmediata. No colapsen los hospitales porque el sistema médico ya está colapsado. Entonces, acudan vía telefónica a algún doctor, algún médico de confianza, es lo que nosotros hicimos. Y mientras no presentes síntomas de alto riesgo, ten la tranquilidad de que puedes pasar el coronavirus desde casa con los cuidados respectivos. Ronnie, ¿algo más para aportar antes de despedirles y agradecerles? Efectivamente, el objetivo de nosotros del video era tranquilizar a las personas, pues no, primero nuestro entorno, que estaba muy preocupado de todos los síntomas que habíamos llevado y que nosotros estábamos comunicando. Primero, tranquilizar a ellos. Segundo, tranquilizar al resto de gente. Pues no, hemos recibido muchos mensajes de agradecimiento por el simple hecho de mostrarnos nosotros como una cara positiva y de recuperación del virus. En las noticias uno ve muertos, ve cosas negativas, hospitales colapsados, no solamente aquí, sino a nivel mundial. Nosotros salimos en este video con ese objetivo de decir, es posible con responsabilidad. Sabemos que a nivel mundial el 97% de la población se recupera ventajosamente y sale del virus. Sabemos que no todos pueden tener esa dicha de poder superar el virus, pero sin embargo nosotros nos sentimos agradecidos por eso, y nuestro ejemplo para la gente, conservar la calma, de llamar a un médico de confianza previo a colapsar el sistema y tener todos los cuidados dentro de casa para evitar una recaída en el proceso de recuperación. Entendemos... sí. Sí, adelante, que los iba a despedir. ¿Algo más? Sí. Sí, algo más, algo muy importante. Por favor. Acotando lo que dijo Olga hace un momento, existen personas asintomáticas, ¿ya? Que no presentan todos estos síntomas que nosotros tuvimos, y esas personas pueden llevar un riesgo hacia la sociedad, hacia su familia, hacia la gente, cuando empiezan a salir y a romper las leyes, así como lo están haciendo aquí muchas personas.
tienen que tomarlo con mucha responsabilidad porque no sabemos que es un poco complicado el proceso de recuperación porque lo hemos vivido y hay muchas personas en riesgo que pueden ser contagiadas. Ronnie y Olga María, mil gracias por compartir su testimonio con toda América Latina que nos escucha hasta ahora. Ánimo y espero una pronta recuperación. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa. Hoy estamos hablando sobre Ecuador, la ciudad de Guayaquil, que preocupa sin duda por esos números de contagios de coronavirus. Y preguntamos cuál es la realidad del Ecuador frente al coronavirus. Lo pueden hacer con el hashtag ZoomCovid19. Ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Hablamos hoy del Ecuador y qué es lo que está pasando en el Ecuador frente al coronavirus, cuáles son las cifras reales, ya se desbordó el sistema de salud, pues tenemos denuncias, tenemos testimonios de lo que está pasando en estos momentos en el Ecuador y sobre todo en una ciudad, en el puerto principal, 821 casos en la ciudad de Guayaquil. Una ciudad de más o menos 3 millones de habitantes que en estos momentos pues supera las cifras de un país como Colombia, como Panamá, como Venezuela. Y sí, lo sabemos, Ecuador está afectado por la fuerte caída del precio del petróleo, su principal exportación, y pidió ayuda a organismos internacionales para hacer frente a esta emergencia. El gobierno de Lenín Moreno solicitó un crédito de $500 millones al Fondo Monetario Internacional, más una reasignación de un crédito adicional de $250 millones al Banco Interamericano de Desarrollo. Adicionalmente, el sistema de salud ecuatoriano recibirá insumos médicos de China. Donará 40.000 mascarillas quirúrgicas, 1.500 mascarillas N95, 4.000 trajes de protección y 100 termómetros infrarrojos portables. El personal de salud ha salido a las calles a protestar en Ecuador. Denuncian que no tienen recursos para atender a los pacientes con COVID-19. Por ejemplo, en el hospital Teófilo Dávila, los médicos exigen implementos de bioseguridad, medicinas y poder garantizar así sus derechos laborales. Ante la manifestación, el vicepresidente Otto Sonnenholzner ordenó al Ministerio de Salud atender estas demandas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que nos den las medidas pertinentes de protección, la alimentación y el transporte, porque todos tenemos familia, llegamos con el mismo mandil a nuestros hogares. ¿Quién nos defiende a nosotros? Exigimos al Ministerio de Salud Pública que a nosotros, que somos el hospital que ha sido designado para atender estos casos de COVID, al menos a nosotros se nos proteja, nos den las prendas necesarias, los instrumentos necesarios para poder atender a estos pacientes. No tenemos exámenes de laboratorio, no tenemos los medicamentos, no tenemos prendas de vestir, no tenemos máquinas de anestesia, no tenemos cómo intubar a un paciente. Nos hacen falta varias cosas, compañeros, y no nos podemos quedar en silencio. Y en medio de ese colapso, pues que han registrado varios hospitales públicos en Ecuador por el coronavirus, 2 ecuatorianos han creado un prototipo artesanal de un respirador artificial con la finalidad de ayudar a enfrentar esta emergencia sanitaria por el COVID-19 en el país. La iniciativa de Francisco Astudillo y de César Naranjo no tiene fines de lucro, sin embargo, pues piden a las empresas privadas y al gobierno ayuda para aumentar el desarrollo de estos instrumentos. Vimos un video en los Estados Unidos y un video en Colombia de que esto ya se está fabricando. Hemos logrado, por medio de un ingeniero muy famoso acá y muy fuerte, yo creo, de las personas genios que tenemos en el Ecuador, desarrollar ya un respirador mecánico que va a ayudar a reemplazar. Con el tema del coronavirus hemos visto que el problema que hay es que no hay respiradores suficientes para toda la población. Yo creía que en el país es importante que el día de hoy se difunda este video para poder nosotros llegar a fomentar que esto se fabrique. Y por eso hoy preguntamos cuál es la realidad del Ecuador frente al coronavirus. Es nuestra pregunta en Twitter. Anderson Boscan sigue con nosotros, periodista y cofundador del portal web La Posta. Anderson, usted dice algo muy importante, el tema de las pruebas. Se ha dicho o se ha probado que en países como Corea del Sur o en Alemania, las pruebas masivas y aleatorias pues ha logrado al menos identificar dónde están esos pacientes. En América Latina la presión es por el tema de las pruebas. En Ecuador usted decía que no se están haciendo pruebas en este momento. Y veíamos también a los médicos hablar de todo lo que les hace falta. ¿Podríamos decir que en este momento el sistema de salud en Ecuador ya está colapsado?
Si no está colapsado, está ya muy cerca de colapsar. Tengo reportes especialmente de la ciudad de Guayaquil, desde hace 2 días no hay ambulancias que puedan atender la cantidad de emergencias por insuficiencias respiratorias que se presentan. Hay gente que está dando testimonios de 2, 3 días buscando un hospital, una cama en el sector público e incluso en el sector privado popular, una cama para sus familiares. Así que sí, yo me atrevería a decir que el sistema de salud está colapsado. Ayer, conversando con doctores del hospital más grande del país, del Teodoro Maldonado Carbo, el sistema está tan colapsado que tardan 23 días en ofrecerles el EPP, el equipo de protección particular y personal, y tardan además en reponerles medicamentos e insumos necesarios para poder entubar a los pacientes con problemas respiratorios serios. Esto quiere decir que en este momento en nuestras UCI, en nuestras unidades de cuidados intensivos, están teniendo problemas nuestros médicos en la red pública para poder cumplir con su función de salvar vidas. Usted hablaba de las modalidades, digamos, que hay en el servicio de salud en el Ecuador. ¿Qué pasa también con los hospitales privados? Porque sabemos que ya hay hospitales privados en Ecuador que están diciendo que ya tampoco tenemos más espacio para pacientes. ¿Estamos hablando de pacientes muy graves o también hay una disposición del Ministerio de Salud, Anderson, como hay en otros países, por ejemplo en Colombia, que le dicen a una persona, primero llame a una línea telefónica, cuente sus síntomas, sí. Alguien va incluso a veces hasta la casa con el seguro que uno tenga y lo revisa antes de remitirlo a un centro de salud? ¿Cómo es ese proceso para alguien que hoy lo está viendo en Ecuador y dice, yo tengo los síntomas, me estoy sintiendo muy mal, pero ¿qué hago? Aquí existe el mismo proceso. Tenemos un número abierto llamado el 171 al que se llama ante la sospecha de ser portador del coronavirus. Este es un número que muchos usuarios han dejado ya de marcar porque han terminado su etapa de síntomas de la enfermedad y nunca recibieron la visita del Ministerio de Salud Pública, que se encuentra desbordado, y es comprensible. Los números y las estadísticas del 171 hablan de entre 70.000 y 80.000 llamadas por día. Pero si tenemos 70.000 o 80.000 personas por día que sospechan de tener coronavirus, la gran pregunta es ¿por qué seguimos teniendo solo 5.000 pruebas, no diarias, sino desde que comenzó la emergencia, que han sido aplicadas en el Ecuador? La gran dificultad que enfrenta el Ecuador es cómo dimensionar la magnitud de una situación de emergencia sin conocer la realidad de a qué nos enfrentamos. Estamos un poco a ciegas tomando políticas necesarias y políticas públicas, pero solamente el testeo, solamente la masificación de las pruebas contra el coronavirus nos va a llevar a determinar si efectivamente ya rebasamos y superamos la capacidad de los centrales médicos o si deberíamos tomar otro tipo de solución, si los centrales privados deberían establecer porcentajes y cuotas de recepción de pacientes, pero esto no se puede saber si no sabemos cuántos son contagiados en el Ecuador. Anderson, es complicado en estos momentos buscar culpables, sin duda alguna, mirar qué no se hizo porque es que ya no se hizo, pero ¿qué pasó en el país con las medidas que en muchas ocasiones y en muchos otros países de América Latina se presionaba a los gobiernos a tomar? Cierren los aeropuertos, dicten un toque de queda, el aislamiento obligatorio, no salir de sus casas. ¿Qué pasó en Ecuador y principalmente en la ciudad de Guayaquil con el tema de las medidas? ¿Tardías, sin duda alguna? No me atrevería a calificarlas de ese modo. Yo creo que el gobierno reaccionó con bastante prudencia porque no es lo mismo establecer una cuarentena en Alemania, donde el estado del bienestar cobija a la mayoría de la población, que establecer una cuarentena en el Ecuador, donde 6 de cada 10 ecuatorianos el día que no trabaja no come. Entonces creo que el gobierno midió y sopesó mucho en qué momento tomar la decisión. Creo que fue una toma de decisión bastante oportuna en comparación al resto de la región. Fue el primer país en radicalizar sus medidas de protección ante el coronavirus. Pero más que por la toma de decisiones de política pública, la gran responsabilidad del Ecuador se medirá después de la crisis en relación a la ex ministra Catalina Andramuño, que ha terminado por ser la persona que demora 23 días la importación de las pruebas, que son la principal herramienta para pelear contra la emergencia. Además, antes de eso, hay una renuncia de una ministra en plena crisis. Sí, esa es una renuncia justificada, se da nada más horas después de que la ministra anunciara que 2 millones de pruebas rápidas llegarían al país el lunes pasado.
y era una información que estaba solamente en su imaginación calenturienta, una información en la que, una desinformación en la que cayó la Secretaría de Comunicación, en la que cayó el mismísimo presidente de la República, que golpea duramente la poca credibilidad que ya le queda al gobierno de Moreno en un momento en el que lo único que no se puede es dudar de la voz oficial. Así que la ministra ha provocado una crisis de gabinete en mitad de una crisis sanitaria. Te imaginarás tú lo difícil y lo complicado que será para el nuevo ministro Juan Carlos Ceballos tratar de entender el manejo de la cosa pública, un médico muy experimentado, pero sin experiencia previa en la administración pública, para tratar de entender al ministerio con mayor presupuesto del Ecuador, con mayores denuncias de corrupción del Ecuador y con la mayor crisis que enfrenta el Ecuador en los últimos 100 años. Otra pausa y preguntamos justamente cuál es la realidad del Ecuador frente al coronavirus. Nuestra cuenta en Twitter, @NTN24Zoom, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la Noticia. Seguimos aquí en Suma la Noticia, analizamos el caso de Ecuador, específicamente la ciudad de Guayaquil. Tiene 821 casos confirmados, la ciudad de Guayaquil de coronavirus. El Ecuador tiene alrededor de 1.596 casos, ya los vamos a reconfirmar en instantes para tener la cifra como es. ¿La tenemos en pantalla? Vamos con Oscar Gallegos. Oscar Gallegos es hermano de un ecuatoriano con COVID-19. Oscar, bienvenido, gracias por acompañarnos. Sabemos que ha sido muy difícil que a su hermano lo atiendan en un hospital en Guayaquil. ¿Cómo está en este momento la situación? ¿Dónde está su hermano? Andrea, buenas tardes a todos. La situación aquí en Guayaquil es totalmente terrible. Creo que todo el sistema hospitalario colapsó en Guayaquil. Las autoridades, la verdad, no sé qué piensan hacer ya con toda esta situación. Los hospitales están colapsados. Mi hermano, desde el día de ayer, el día lunes le tomaron la prueba de coronavirus. Recién ayer en la noche se la dieron, cuando ayer en la tarde ya presentó síntomas de no poder respirar. Estuvo mi sobrina, que es la está encargada de ella, por varios hospitales recorriendo en una especie de viacrucis, más de 4 o 5 horas, y nadie lograba darle ni siquiera una atención médica que necesitaba. Necesitaba solamente un tanque de oxígeno para poder estabilizarlo. Una clínica que en Guayaquil logramos contactar por un contacto ahí que tuve, y le lograron darle ese oxígeno, estabilizarlo, pero hoy ya salió de esa clínica porque esta clínica es una clínica para enfermos de operaciones del corazón abierto. Entonces no podían tener a un enfermo de COVID. Te repito, eso recién anoche lo confirmaron, cuando ya mi hermano ha estado casi más de una semana prácticamente con esta enfermedad. Hoy nuevamente se repitió, pasadas las 8 de la mañana el viacrucis. Hemos andado, mi sobrina en un carro nuestro, buscando un hospital a donde llevarlo, y no hemos conseguido. Hasta el momento no lo hemos conseguido. Mi hermano sigue, ahora fue a la casa de él, está aislado con su tanque de oxígeno, que logramos conseguir uno gracias a un contacto que tenemos. Nos dieron un tanque de oxígeno para que por lo menos respire, hasta conseguir un sitio a donde llevarlo, porque no hay. Lamentablemente aquí no existe, no hay un solo cupo para poder internar a mi hermano. Esa es la grave situación que se está viviendo, Andrea, acá. Oscar, ¿cuántos años tiene su hermano? 55 años, es un hombre, te diría que es un ex militar en servicio pasivo, estuvo en la Marina, y deportista, no sufrió ninguna enfermedad ni nada, pero esta enfermedad es así, es terrible. Es un enemigo silencioso que ataca a cualquier persona. Ninguno de nosotros estamos, creo, exentos. Estamos exentos a todo esto aquí. Es lamentable. ¿Cuándo empezó a sentir su hermano síntomas y cuándo después de estos síntomas le hicieron la prueba? Mi hermano estuvo la semana anterior unos días con gripe, estuvo con fiebre. Fin de semana estuvo mejor. De hecho, el día lunes nos contactamos vía telefónica con él. Me contacté y me dijo que estaba mejor, que se había recuperado, pero que igual iba a hacerse una prueba para descartar cualquier cosa. Igual le dije, está bien, mejor hazte la prueba para que tengamos así toda la familia tranquilidad. Se hizo la prueba
y después de 4 días, es decir, recién ayer, jueves, en la noche, le dan la respuesta. Cuando de lunes a miércoles él ya empezó nuevamente, tuvo una recaída en su enfermedad. Ayer ya no podía él respirar. Hablábamos con Anderson Boscano, un periodista, y con otro caso anterior de una pareja que tiene coronavirus en Guayaquil, Oscar, de lo difícil que hoy está haciendo conseguir una prueba. ¿Cómo fue para ustedes conseguir que a su hermano le hicieran la prueba? Conseguimos por medio, te repito, mi sobrina, la hija de él, trabaja en un hospital público, que lamentablemente ella que trabaja ahí dentro de esta casa de salud no pueden darle cupo. Entonces logramos por medio de ella conseguir una prueba para mi hermano. Y esa fue la prueba del día lunes que se la hizo. ¿Dónde está su hermano ahorita, Oscar? ¿Dónde está él? Mi hermano, después de este Via Crucis que te estaba contando, el día de hoy en la mañana salió de la clínica porque le dijeron que tiene que salir porque esa clínica no podía mantenerlo allí en el sitio. Tuvo que salir con su tanque de oxígeno en el vehículo con mi sobrina, que es enfermera, y trasladarse por varios hospitales. Las autoridades, ciertas personas me han llamado, porque he hecho unos contactos, he estado poniendo esta ayuda en Twitter, y me han llamado 2, 3 funcionarios del ministerio, me han dicho, sí, ¿cómo está su hermano? Me han pedido los datos y todo, pero hasta el momento son 3:30 de la tarde y mi hermano sigue ahorita ya en su casa porque no sabemos qué hacer más. O sea, no hay un cupo, nadie me da solución, nadie me dice nada. Nadie me puede ni siquiera atenderle a mi hermano en esta situación que está viviendo. O sea, está mi hermano ahorita te repito, con un tanque de oxígeno en su casa, aislado, eso sí, con mi sobrina, que es enfermera, con todas las medidas de seguridad que ella está implementando, pero igual, no hay una atención médica que lo esté allí vigilando o viendo totalmente, ¿no? Oscar Gallegos es un testimonio desde Guayaquil, Ecuador. Oscar, le agradezco muchísimo, como nos comentaba él, tiene un hermano confirmado con COVID-19 y no ha habido un hospital en la ciudad de Guayaquil que haya podido atenderlo en este momento. Está en su casa con un tanque de oxígeno y en su casa, aislado, pero ha recorrido varios hospitales de la ciudad de Guayaquil y nadie lo ha podido atender. Oscar, en estos momentos me queda mandarle la mejor energía, la verdad, para usted, para su hermano y para el resto de ecuatorianos que sin duda usted pone, y le agradezco que nos cuente su historia para ver qué más se puede hacer por el resto de personas que también están bogando por un puesto, como decía Anderson, por una cama, por un lugar en un hospital. Mil gracias. Gracias a ti, Andrea, gracias por dar este testimonio de todo lo que está pasando aquí en Guayaquil, pero la verdad es totalmente lamentable. Lo único también te quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible, he estado tuiteando y han respondido a mi llamada, me han ayudado en ciertas formas, pero igual mi hermano todavía está debatiéndose entre la vida y la muerte con un tanque de oxígeno en una casa. Esa es la situación real que se está viviendo aquí en este país. Gracias, Oscar, de nuevo, gracias. Anderson, bueno, un testimonio que puede ser de muchos sin duda, como al inicio veíamos también de otros testimonios de personas que han tenido síntomas pero han podido estar en casa. Más que eso, ¿qué medidas hay en el tema de salud? Se habla de traer pruebas, se habla, el vicepresidente Otto Sonnenholzner pues se ha apersonado del tema, sobre todo en los hospitales del Seguro Social, pero Guayaquil está concentrado en los casos de coronavirus. ¿Qué pasa en el resto del país? ¿Cómo están los hospitales en el resto del país? En la capital, por ejemplo, en Quito. Bueno, no, en el resto del país no existen reportes de colapso como lo existen en la ciudad de Guayaquil, pero recordemos que es normal. Las cosas empiezan en Guayaquil el 29 de febrero. El primer caso, la paciente 0, empieza el 29 de febrero y a partir de allí el ciclo de contagio se da durante las siguientes 2 semanas. La gran explosión, la cantidad de casos que crecen de manera exponencial, lo empezamos a vivir recién la semana anterior. Esto es casi 3 semanas después del paciente 0, pasamos de 30 a los 800 y pico de casos que reporta ahora la ciudad de Guayaquil. ¿Qué pasa con el resto del país? Que les ha llegado más tarde, entonces tienen más oportunidad de reaccionar. A Pichincha, el primer caso en Pichincha se reportó. Así que el hecho de que hoy tenga 113 pacientes, como reporta Pichincha a día de hoy, eso significa que la escalada se está dando con la misma velocidad que se dio en Guayaquil. Aquí es muy probable que la curva no se dispare en la misma magnitud y manera como lo fue en Guayaquil por varias razones. Primero, las medidas de restricción de movilidad se están respetando en la ciudad de Quito. Segundo, Guayaquil vivió una particularidad, que es que estaban de vacaciones
y es una ciudad muy conectada con Europa, porque tanto venían los primos, los parientes, los tíos de España, de Francia, de Ámsterdam, de Reino Unido, algunos de ellos contagiados con coronavirus, y por eso el contagio comunitario fue tan rápido. Gracias, Anderson. Gracias, Anderson. Sí. Gracias, sin duda alguna. Y ojalá pues se aprenda de los lamentables ejemplos, así como decimos que América Latina debe aprender de España e Italia, pues que el resto del país aprenda de la ciudad de Guayaquil en estos momentos tan duros. Anderson Boscan, periodista desde Ecuador, nos acompaña. Muy amable, Anderson. Gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Hacemos la última pausa, ya volvemos.